Sean todos muy bienvenidos. Nos alegramos en este privilegio que el Señor nos da de hoy poder dar culminación al libro de Miqueas. Sin más preámbulos, invitamos a todos los que lo deseen dirigir sus miradas al Antiguo Testamento, libro del profeta Miqueas, en el capítulo número 7. Vamos a dar lectura comenzando con el versículo número 8 hasta el final. Dice la palabra de Dios, versión Reina Valera, así: Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará a luz, veré su justicia. Y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza, la que me decía: ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo de las calles. Viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, desde las ciudades fortificadas hasta el río y de mar a mar, y de monte a monte, y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Y hasta aquí la lectura de la palabra de Dios en el libro de Miqueas. Muy bien, si recordamos, desde el comienzo de este libro hemos notado el desagrado de Dios con su pueblo. Su pueblo escogido a través del llamado a su amigo Abraham anda en rebelión, entiéndase, idolatría, haciendo lo que deshonra a Dios, lo que Dios no avala, no agrada. Y así fuimos viendo, versículo tras versículo, capítulo tras capítulo, el anticipo del cautiverio. El pueblo va a ir en cautiverio, será asolada la tierra. ¿Por qué? Por consecuencia del pecado. Recuerden, siempre Dios castiga la rebelión. Nunca Dios va a hacer mal a su pueblo simplemente por un acto irracional. Dios es un ser justo, es el único ser justo, el creador de todo el universo, el ser de justicia. Su trono es un trono de justicia. Él ama la justicia. Y así hemos visto pasajes, versículos que causan dolor de ver cómo la experiencia de rebelión va a traer cautiverio. Pero dijimos, va a llegar un final de gloria. En el último capítulo, en los primeros 7 versículos, estuvimos escudriñando algo. Esa expresión del profeta creemos asociado con el sentir de Dios. Recuerden, los profetas son los siervos de Dios, los oráculos de Dios y los instrumentos que Dios usa para hablarle a su pueblo y a las naciones. Vemos el sentir de Miqueas expresando en cierto aspecto el sentir de Dios, como que vino a buscar frutos y no hubo. Recuerda, Dios busca frutos en su pueblo. Esto lo sabemos por el nuevo pacto, lo sabemos por el antiguo pacto. En ambos casos, Dios hace referencia a su pueblo, en este caso Israel, como una viña que tiene que ser fructífera. Y en el nuevo pacto, el Señor Jesús, Él dice que es la vid, nosotros pámpanos, dispuestos por el Padre para llevar mucho fruto para gloria de la majestad. Por ende, Dios siempre busca los frutos, y en este caso buscó frutos el profeta
Dios buscó frutos en su pueblo y no halló. ¿Y qué sucedió con el profeta? La sensación del profeta es una sensación de angustia, de estar ¿qué? No saciado, porque esos primeros frutos son los mejores frutos, hacen referencia a Cristo y el alma de profeta desea a Cristo, pero como si no lo hubiese hallado por la conducta del pueblo, la conducta desde los posiciones más elevadas, los príncipes, los gobernantes, los jueces, los poderosos, los grandes, decía el texto, hasta el resto del pueblo. ¿Qué vemos? Engaño, falsedad, soborno, todos buscando su propio objetivo y no la voluntad de Dios, no el servir, no el bendecir al prójimo, no hacer lo que Dios mandata. Por eso, ¿qué pasa? Pasan todas estas cosas de llegar a un punto tal como ni siquiera poder confiar en ¿quién? La compañera de vida. Así habló el texto de Severo. Ni siquiera en aquella que se recuesta en el seno del esposo debe de confiarse. El esposo debe cerrar sus labios, su boca, no abrir su corazón a la persona más cercana a él. ¿Por qué? Porque hay engaño, hay corrupción, hay falsedad y todo lo que la persona hable le puede terminar volviendo en su contra, le va a ser adversario. Y alguien dice, oh, qué mal Israel, el pueblo, lo que será. Pero recuerda, este pasaje es reiterado por Jesús en el Nuevo Testamento. Evangelio de Lucas, Mateo, Marcos nos enseña que habrán tiempos postreros que entrega unos a otros. En las mismas familias va a haber disensión, va a haber división y se van a entregar unos a otros. ¿Quiénes? Aquellos que no hayan recibido el Evangelio de la Gracia entregarán a los que sí creyeron a la verdad. Cuando llegue tiempo de persecución, cuando los gobiernos quieran capturar a los creyentes, la misma familia va a entregar a los seguidores de Cristo Jesús. Esto lo enseñó el Señor de Gloria. Tú puedes leerlo en el Nuevo Testamento. Por ende, no es simplemente como algunos hacen decir, oh, este libro de Miqueas es parte del pasado, no tiene relación con nosotros. No. Claramente hay un énfasis para la nación escogida de Israel y todo el castigo que Dios traerá junto con su restauración, pero claramente hay una conexión para los que profesamos fe en Cristo Jesús en el presente y mirando hacia el mañana y la resolución de todas las cosas previo al retorno del Señor de gloria y la instauración de su reino milenial sobre la tierra. Estamos viendo profecías con relación en los días de Miqueas, con promesa para la primer venida de Jesús, estuvimos hablando de ello en el capítulo número 5, por ejemplo, y estamos viendo también anuncios hacia adelante, la instauración del reino, como lo vimos anteriormente en este mismo libro, cuando en el capítulo 4 se nos anticipó el tiempo glorioso y el establecimiento del reino. Todo es parte de la profecía, es como Dios habla, Dios nos instruye, nos enseña y nosotros tenemos que estar escudriñando con precisión. Hasta el versículo 6 de este capítulo 7 vemos angustia, calamidad porque no tenemos en quién confiar. Pero el versículo 7 fue un bálsamo. ¿Qué nos enseña Miqueas? Cuando no haya nadie, cuando todo sea malicia, engaño y error, cuando incluso, y seamos honestos, en nuestro propio interior vemos la corrupción, porque la Escritura nos enseña que tenemos en el interior nuestro la lucha con la carne, porque fácil es ver el pecado ajeno, pero a veces nos cuesta mucho ver nuestra propia corrupción. Cuando en nosotros veamos corrupción, ¿qué sucede? Hay alguien a quien mirar, al Señor. Puestos los ojos en Jesús, dice el autor de Hebreos. Y aquí Miqueas nos enseña al Señor, a Jehová miraré. Ya no he de mirar y confiar en gobernantes. No he de mirar y confiar incluso en amigos. Habrá engaño. Incluso en la compañera de vida. Tan triste va a ser que no va a poder confiar el hombre. Pero a Jehová miraré. ¿Por qué? Porque Él es confiable. Él es digno de confianza. Dios no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Jesús, estando en la tierra, le decía a las personas, a mí porque digo la verdad no me creéis. Ese Jesús, Él puede decir, les digo la verdad, siempre dice la verdad. Te preguntamos hoy, amigo, ¿cuál es tu razón para no creerle a Jesús? Danos una válida.
cuando la persona escudriña en su propio corazón y mente, nunca alguien haya un argumento para no creerle a Jesús. Todos los argumentos que las personas establecen no tienen fundamento. No, porque en tal lugar no sé qué pasó aquello. No, porque en tal agrupación no sé qué. Estamos preguntándote cuál es la razón para que no le creas a Jesús. Jesús no miente. Nunca ha mentido, no miente ni va a mentir porque es calificado él como el fiel y verdadero, el veraz. Se describió de él en Isaías, el contemporáneo de Miqueas, y lo afirmó Pedro en su carta, que Jesús no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Lo examinaron a Jesús y no se halló defecto. Él siempre habla la verdad y él es el único a quien mirar. Cuando todo sucumbe, cuando todo se cae, él permanece firme. Es la roca de nuestra salvación. Su fidelidad sobrepasa el entendimiento. Hoy vamos a hablar de esta fidelidad en estos versículos y en estos minutos que nos restan. Esa fidelidad, como se escribió anteriormente, que serán removidos montes, se va a cambiar todo lo que en la creación conocemos, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se ha de quebrantar. Es un Dios fiel a su pacto. Él puede y debe de ser, ¿qué? Digno de nuestra confianza. Él es nuestra salvación. A Él y en Él hay que esperar. Él ha de escuchar. Juan en su carta nos afirmó que sabemos que Él nos oye cuando pedimos conforme a su voluntad. ¿Cómo de pedir conforme a su voluntad? Dice el ser humano. Cuando pedimos guiados por el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que Pablo nos enseñó que el Espíritu intercede en nuestras debilidades? ¿Por qué? ¿Que hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu sí sabe porque escudriña lo profundo de Dios. ¿Y quién tiene el Espíritu? Aquel que ha creído al Evangelio. Todo hombre, mujer, grande y pequeño, rico y pobre, no importa el color de tu piel o la región donde te encuentres. Si has creído al Evangelio, la gracia de Dios, tú tienes en tu interior, morando por la fe, el Espíritu del Dios vivo. Te ha sido dado a beber ese Espíritu, fuiste sellado con ese Espíritu. Tú le puedes leer de ello en la carta de Efesios capítulo número 1, versículos 13 y 14. Y ese Espíritu que habita en ti te ayuda a orar como conviene. Al orar acorde a la voluntad de Dios, guiados por el Espíritu, sabemos que Dios nos oye, dice Juan. Y si sabemos que Dios nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿No te da ánimo cuando el panorama era tan tenebroso? Ahora ya no sucumbimos. Es triste ver que haya corrupción en la tierra, pero si Dios permanece firme y fiel, vamos a continuar la carrera. Él nos ha de sostener. Él nos ha de mantener firmes. Nuevamente, alguien dirá, como todos abandonaron, no puede seguir a Dios. Incorrecto. Miqueas dice lo contrario. Aunque abandonen todos, aunque todos se vayan en pos de la corrupción, aunque el engaño sea absoluto en la tierra y no haya a quien mirar, a Dios miraré, en Él esperaré, Él me va a oír. Muy bien, ha sido una introducción no tan breve, pero necesaria. Nos resta ahora avanzar en el capítulo número 7, comenzando con el versículo número 8, donde leemos: no te regocijes, mi enemiga, sobre mí, porque caí y me levanté, porque habité en tinieblas, pero la idea, Jehová, luz a mí. El versículo 8 comienza con una idea que es similar a la experiencia de una referencia en el Antiguo Testamento como era el rey David, aquel varón conforme al corazón de Dios. David tuvo en su ministerio y en su reinado enemigos que buscaban su destrucción y buscaban que hacer burla sobre él. Bueno, aquí Miqueas, y parece ser no solo Miqueas, sino que el profeta identificado con el pueblo hace referencia a una enemiga. Si tú te preguntas, ¿tenemos claro cuál es esa enemiga? No tenemos la absoluta certeza. Te compartimos que de lo que aprendemos en el Nuevo Pacto sabemos de una enemiga que es esa bestia del libro de las Revelaciones que va a estar operando en los postreros tiempos. Sabemos también de una denominada mujer del libro de las Revelaciones asociada a esa bestia que también va a estar en los postreros tiempos, deseosa, sedienta de la sangre de los santos y se va a embriagar de la sangre de los santos por la mortandad que ha de traer. Tal es así que Juan quedó maravillado con
asombro cuando vio a esa mujer y la bestia. Libro de Apocalipsis, capítulo número 17. ¿Tenemos la certeza que sea esa la enemiga a cual habla Miqueas? No tenemos. El libro de Corintios nos enseña también, como alguien dijo, acerca de un enemigo, el postrer enemigo, quien es la muerte. Son adversarios, y en este caso en el femenino, que la escritura enseña, mas no tenemos la absoluta certeza de que sea esta la enemiga que Miqueas hace referencia. Pero sin saber quién es exacta la enemiga, vamos a ver la situación del profeta identificado con el pueblo. ¿Cuál es la situación? La situación es de este adversario o esta adversaria que tiene regocijo sobre el profeta y sobre el pueblo. Nuevamente, si bien no sabemos de la vida personal de Miqueas, más de lo que hemos leído en este libro y una sola referencia en el libro de Jeremías, no sabemos de su vida personal, tenemos la tendencia a pensar que él habla identificado con su pueblo, que es la caída del pueblo y él está asociado a su pueblo, a quien ama, a sus contemporáneos, a sus coterráneos. El regocijo de la enemiga es por la caída del pueblo, con la idea de el pueblo cayó para no levantarse. Pero ojo, hay que saber que Dios tiene pensamientos que son superiores a los del hombre. Las personas muchas veces erran porque ven lo que sus ojos perciben, pero no siempre nuestra vista terrenal nos da el conocimiento de Dios. Recuerda, Jesús dijo que Él vino a ¿qué? A hacer que vea el que no ve y todo aquel que vea sea cegado. Cristo viene a dar una visión distinta, no solo lo que están viendo nuestros ojos físicos. Hay personas que todo lo disciernen en base a lo que ven sus ojos, pero hay cosas que hay que discernirlas como espiritualmente. Entonces, el regocijo de la caída, ojo, que no es una victoria final, porque ¿qué dice la escritura? Caí, pero levanté. Aquí fue traducido en futuro, me levantaré, pero la idea es me levanté haciendo énfasis no en que ya se haya levantado el pueblo, porque se va a levantar a futuro, sino expresado este tiempo en el hebreo de me levanté en el pasado, porque asegurando que Dios va a hacer que se levante el pueblo. Está garantizado, no es hipotético, no es condicional, es seguridad de que se va a levantar. Habrá victoria al final. Caí y levanté. Habité o permanecí en tinieblas. Las tinieblas no es lo adecuado. Recuerda que Dios dijo en su creación, en medio de las tinieblas, que tenía que haber luz. La luz es lo que Dios le agrada. Tal es así que Dios es luz. Habitó en tinieblas el pueblo. ¿Y qué pasó? Jehová, luz a mí. Y esta es una de las indicaciones que Jesucristo, que es Dios. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué dijo Jesús estando en la tierra? Que Él es la luz del mundo. Y aquel pueblo que habitó en tinieblas, ¿vio qué? Vio gran luz. ¿Quién? Al Señor. El Señor es la luz en medio de las tinieblas. Por ende, si tú reconoces que habitas en un mundo de tinieblas, este mundo está lleno de corrupción. Y si tú reconoces que hay tinieblas en ti, lo notas en tus pensamientos, en tus palabras, te reconoces como Pablo en el libro de Romanos, hago lo que no quiero, hablo mal, soy agresivo, soy impuro, esto o aquello. Si las tinieblas están afuera y las tinieblas están adentro, tú tienes una sola solución. No va a ser la terapia, no será la medicina o la ciencia humana, nada de eso te puede ayudar en el apartado espiritual. Solamente Jesús, la luz del mundo. Él es la luz al que está en tinieblas. Y esa es la garantía, por ende no se regocije adversario sobre la caída del seguidor de Cristo, porque Cristo ha de levantar y Él será nuestra luz en medio de las tinieblas. Esto nos afirma en la fe en Él. Versículo 9. La ira, que es indignación o furia de Jehová, soportaré, o llevaré, cargaré. ¿Por qué razón? Porque he pecado contra Él. Hasta que Él contienda mi causa y ejecute justicia por mí, Él me sacará a luz, veré su justicia. Esto es una referencia de que el pueblo de Miqueas va a estar en el tiempo de la ira de Dios. Y aquí tenemos que trazar una diferencia entre el pueblo escogido de Dios, Israel, y la iglesia redimida de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto es enfático en enseñarnos que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo.
Si siendo enemigos fuimos justificados por la fe en su nombre, estando ya justificados, mucho más seremos salvos de la ira. ¿Por qué? Porque Cristo experimentó la ira de Dios por nosotros. En cambio, el pueblo de Dios Israel va a experimentar y va a estar en la tierra cuando Dios derrame su ira sobre los moradores de la tierra. Tal es así que el libro de Zacarías nos enseña que 2/3 partes del pueblo, en su profecía, nos enseña Zacarías, serán cortadas. Mas la tercera parte, el remanente, será salva así como por fuego, a través de una severa prueba. Llegará ¿qué? Tiempo de aflicción, tribulación para Jacob como ningún otro. Eso enseña Jeremías en su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios declara a partir del capítulo 30 de Jeremías y avanzando que va a destruir a las naciones que vengan contra Israel, pero a Israel no le va a destruir. Ojo, no le va a destruir, mas no te dejaré sin castigo. Con justicia te castigaré, dice el profeta, o Dios a través de su profeta. Será un tiempo de ¿qué? De disciplina. Dios va a salvar a Israel y parte del remanente de Israel, esa tercera parte del pueblo, parte de la obra de Dios para la salvación de Israel va a ser ¿qué? Va a ser el castigo que va a traer para posicionar al pueblo, un pueblo rebajado, humilde, humillado. Porque recuerda algo, la condición del pueblo antes de la restauración final, antes que el Señor retorne y le reciban, crean en el cual va a ser la condición. Va a ser una condición de rebelión, lo acabamos de leer en los primeros versículos, corrupción, engaño en todas las esferas de la sociedad. Es más, el libro de las revelaciones nos cuenta que Israel, la ciudad santa en donde fue crucificado nuestro Salvador, ¿cómo va a ser denominada espiritualmente? Sodoma y Egipto. Mundo y rebelión. Eso va a significar Israel previo al retorno y a la restauración. La condición del pueblo va a ser abominable en su práctica de vida. Por ende, será necesario el castigo, pero no un castigo para destrucción, sino un castigo para restauración. Y aquí lo vemos, Miqueas identificado con su pueblo diciendo, la ira de Jehová voy a cargar o voy a llevar. ¿Por qué razón? Porque he pecado contra él. Es fundamental lo que está diciendo Miqueas en unión a su pueblo. ¿Qué aprendemos de la raza humana desde el principio? Huerto del Edén, luego de la caída. Sabemos que nuestra madre original, Eva, cuando fue confrontada, ¿qué dice? El adversario, la serpiente me engañó. Nuestro padre, el primer ser creado por Dios, el ser humano creado, Adán, del polvo de la tierra, la mujer que me diste. Luego la mujer le dice, la serpiente me engañó. ¿Qué sabemos del ser humano? Se excusa por su falta. Es una característica habitual siempre encontrar en otros la excusa de por qué pecamos, mas no en este tiempo para con el profeta identificado con su pueblo. Pequé contra Jehová, como quien lo había dicho David luego que Natán el profeta le confrontase. Contra ti he pecado, en el Salmo 51, uno de los salmos más importantes para confesar nuestro pecado y recibir restauración. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ya no hay excusa, realmente hice lo malo. Daniel, el siervo del Señor, en el capítulo número 9, otro siervo identificado con su pueblo, que dice que contra el Señor ha pecado y ha pecado contra Moisés, el instrumento que Dios utilizó para dar la ley, haciendo lo malo. Por eso había ido en cautiverio el pueblo, cosa que no se había hecho anteriormente. Los siervos del Señor confiesan el pecado del pueblo para que Dios visite y haga resplandecer su rostro sobre sus hijos. Así que no hay argumento, no hay queja, no hay resistencia, hay reconocimiento. Llega un tiempo de castigo porque pequé, pero ojo, que el castigo no es para destrucción. ¿Hasta cuándo dura? Hasta que Él contienda mi causa y ejecute justicia por mí. Él me sacará a luz, veré su justicia. La expectativa del profeta y del pueblo es que Dios establezca justicia, ya no justicia por mano propia, porque recuerda que por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de Dios. Se necesita la justicia que es por la fe en Jesús. Hacia el final de los tiempos,
Dios va a justificar al remanente por la obra de Jesucristo. Él va a ser su luz, Él es nuestra justicia, Él es nuestra luz. Fundamental. ¿Y qué va a pasar? Y verá a mi enemiga y la va a cubrir la vergüenza. Al principio, recuerda, por eso no hay que festejar antes de tiempo. Parecía la enemiga haber obtenido la victoria final sobre el pueblo, mas no así. Nuevamente, hay algunos, creemos equivocados, que declaran que Dios ha olvidado a Israel y se ha desentendido para siempre de su pueblo. Es un error, porque hay endurecimiento en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles y luego el remanente de Israel será salvo. No hay que celebrar como la enemiga la caída del pueblo. ¿Por qué? Porque va a llegar tiempo de vergüenza para la enemiga. Aquella que decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Esa pregunta es una pregunta de burladores. Libro de Pedro, ¿te acuerdas? Que decía Pedro acerca de los postreros tiempos, van a venir burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque en los días de los padres todo sigue igual. El que pregunta sí es burlador y no es guiado por el Espíritu Santo. Al Señor Jesús se lo hicieron también. La burla cuando fue crucificado, al Dios se encomendó, que Dios le salve. Nunca es bueno burlarse de la fe en Cristo Jesús de una persona. No te va a traer dicha a tu vida. No es bueno, eso es una roca de tropiezo. Eso es querer menguar la fe que Dios ha dado en un individuo. Debemos alentar a los hermanos y las hermanas. Nunca querer menguar la fe y poner preguntas que hagan caer a alguien. Es corrupción. Aquellos que están involucrados en eso están confundidos. Dios no les está guiando a esa acción, es su propia carne la que está obrando. Esta enemiga no obra acorde a la voluntad de Dios, obra en su propia corrupción. Viene del adversario esta conducta y Dios no la va a retribuir, no la va a recompensar, mejor dicho, viene castigo sobre la enemiga. ¿Cómo lo sabemos? Porque mis ojos la verán a ella, a la enemiga. ¿Cómo la van a ver? Ahora será pisada. ¿Cuándo ahora? En ese tiempo, en el tiempo de la restauración. Ahora será pisada o aplastada como lodo en las calles. La enemiga no tuvo la victoria final. Se regocijó por un tiempo, pero ese regocijo no fue victoria. ¿Por qué? Porque el fin de la enemiga fue un fin de destrucción. Fue pisoteada como se pisa el barro, el lodo en las calles. Y el lodo o el barro no es un elemento de bendición, termina siendo eso, como desprecio para ser pisoteado. Será pisada en las calles. El día cuando serán construidos, el 11, tus límites o tus bordes, el día que se enterará tus muros, y dice la segunda mitad, el día en que se extenderá tu límite o tu decreto. Esto nos da la idea que en el reino del Señor, cuando el Señor retorne, Israel será que sus bordes serán expandidos. Lejos de reducido el territorio. Y dicho sea de paso, en estos mismos días el conflicto, y ha sido desde el pasado, el conflicto ¿cuál es? Quitarle el territorio al pueblo que Dios se lo otorgó, al pueblo de Israel, la descendencia de Abraham. En el reino, el Señor, lejos de quitar territorio, va a extender el territorio del pueblo como Él lo ha dado por derecho. Dios, creador de la tierra, le ha dado la porción de tierra que ha querido a su pueblo y no pueden las naciones limitarlos o reducirlos, lo cual es absurdo. Pero Dios, cuando retorne Cristo Jesús, va a extender los bordes y los límites de su territorio, porque recuerda que el epicentro del gobierno de Cristo Jesús será desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Hemos aprendido en este mismo libro de esa realidad, en el capítulo número 4. Muy importante. Versículo 12. Día en que hasta ti vendrán desde Asiria y las ciudades de Egipto, y desde Egipto hasta el río, desde mar hasta mar y desde monte hasta monte. Esta promesa es una promesa de los profetas y reiterada en el Nuevo Testamento por Jesús, que desde los 4 puntos cardinales van a retornar los redimidos. Los redimidos del Señor van a volver a Sion cantando con gozo perpetuo. El Señor va a mandar a sus ángeles a que desde los 4 vientos haga retornar a su pueblo. Y dicho sea de paso, en la tierra de Israel cada vez más retornan los descendientes en cuanto a la sangre de Abraham al pueblo. Y esto es parte del obrar de Dios que se va a completar absolutamente en los postreros días.
Dice el 13, y aún será la tierra desolada o devastada por aquellos que la habitan y por el fruto de sus obras. Así que habrá desolación para los adversarios y para aquellos que con sus obras hacen lo malo. Va a llegar tiempo de desolación cuando haya también restauración para Israel. ¿Cómo sigue? Versículo 4. Este versículo es fundamental. Es una orden, y es una orden de la majestad a su unigénito Hijo amado. Dice, pastorea. Pastorea tu pueblo con tu vara, el rebaño de tu heredad, quien habita solitario en el bosque, en medio de Carmel, sean pastoreados en Basán y Gilal, como en días de antiguo. La orden de la majestad hacia su unigénito Hijo amado es que pastoree su rebaño. ¿Cómo sabemos que es la majestad a su unigénito Hijo amado? Porque lo leemos de mismo Jesús en el Evangelio de Juan, que ¿qué es Él? Él es el buen pastor. El pastor que da la vida por las ovejas. Y el padre le mandata a su hijo que le haga que pastorea al rebaño. Y el rebaño, sus hijos son denominados desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento las ovejas de su prado. ¿Y qué va a hacer él? Las va a pastorear. Y el buen pastor le da pastos de vida eterna a sus ovejas. Esto ya nos empieza a anticipar que hay un final de gloria. Ese rebaño se va a nutrir de todo lo bueno del buen pastor. Cuando el buen pastor está pastoreando su rebaño, no hay carencia, no hay ausencia, no hay faltante y no hay lobo ni adversario que pueda dañar. Porque el buen pastor da la vida por las ovejas. El buen pastor no abandona al rebaño cuando viene el lobo. Porque el buen pastor no es asalariado, no está en el ministerio por pago, no está por recompensa. El buen pastor está porque ama a las ovejas. El buen pastor es único. Y si tú no crees en el buen pastor, tú andas a la deriva en la vida. No sabes a dónde te diriges. Es una vanidad que el ser humano sepa a dónde va. ¿Qué puede saber el ser humano? No sabe nada el ser humano fuera de lo que Dios le revele. El ser humano necesita ser guiado como una oveja necesita un pastor. Así necesitan nuestras almas al buen pastor, al Señor de gloria, que nos lleva a los pastos y a las aguas de vida. El buen pastor viene a apacentar el rebaño y lo va a apacentar en los bosques y en las regiones fructíferas de abundancia. Versículo 15. Como en los días que saliste de la tierra de Egipto, les mostraré maravillas. ¿Qué maravillas? Para que el pueblo saliese de Egipto, primero vinieron plagas de todo tipo, a tal punto que la última fue la muerte de los primogénitos, pero donde hubo muerte, hubo redención por la muerte sustitutiva de los corderitos, la Pascua. La muerte no ingresó en las casas que confiaron en la palabra de Dios. Eso es una maravilla. La muerte pasó por encima de las casas de los creyentes de Dios. Eso es un acto extraordinario. El pueblo vio que los mares se abrieron. El pueblo pasó, mas el ejército adversario pereció. Eso es un acto extraordinario. El pueblo contempló la presencia del Señor y su guía de día y de noche. Vio columna, vio fuego. El pueblo vio y escuchó la bocina de Dios, su voz. Escuchó con poder, a tal punto que el pueblo se espantó de la majestad y quería que el instrumento Moisés escuchase, no quería escuchar directamente el poder de Dios. El pueblo comió sin obrar, no elaboró, no realizó tarea para obtener alimento, lo recibió por gracia, el maná, y cuando del maná se aburrió, codornices recibió. Y el pueblo bebió lo que él no produjo, bebió de la roca la cual es Cristo. ¿No es extraordinario nuestro Dios? ¿No es maravilloso nuestro Dios? Y así como fue maravilloso en el pasado, va a ser maravilloso en el futuro. Las maravillas de Dios el pueblo ha de volver a ver. ¡Qué buena promesa! Dice el 16, verán las naciones. ¿Y qué va a pasar? Y serán avergonzadas. De todo su poderío, su fuerza. Se pondrán la mano sobre la boca, sus oídos serán ensordecidos. Muchas naciones irán en pos del pueblo, en contra del pueblo, y su fin de estas naciones, la vergüenza. Porque van a ver el poder de Dios en esplendor.
Cuando el Señor venga a batallar como en el día pasado, cuando el Señor afirme sus pies en el monte de los olivos y saldrá el Señor a la batalla y va a pelear en favor de su pueblo. Las naciones se van a avergonzar. ¿Por qué? Por querer ir en contra de los planes de Dios. Dice el 17, lamerán el polvo como serpiente, retrocederán en la tierra. La idea es como que se van a retorcer sobre la tierra. Temblarán desde sus bordes de Jehová nuestro Dios, temblarán y temerán a causa de ti. Cuando vean a Dios defender a su pueblo, las naciones van a tener terror, porque nadie puede contender contra el Señor la majestad. Es un delirio. Cuando el Señor venga a defender a su pueblo, las naciones van a tener terror tanto que se van a retorcer. Por ende, no confiemos en caballos, como dice la Escritura. Confían en caballos, mas nosotros confiamos ¿en quién? En el Señor. Porque en el Señor está nuestra salvación. No en jinete, no en caballo, no en armamento, no en fuerza humana. Depende del Señor y Él nos va a salvar. Ahora llegamos a los últimos 3 versículos y quisiéramos animarte, simplemente es una sugerencia a que los destaques principalmente en tu corazón. Una pregunta. ¿Quién Dios como tú? ¿Esta pregunta no te suena familiar? Si tú nos acompañaste al comienzo del libro, es ni más ni menos que el nombre del profeta. ¿Te acuerdas qué significaba esta palabra Miqueas, este nombre? ¿Quién es como Dios? ¿O quién como el Señor? ¿Quién como Jehová? ¿Por qué? Porque estamos en un contexto de idolatría, cuando el pueblo va en pos de cosas imaginarias. ¿Quién es como Dios? Y la respuesta retórica, la pregunta es retórica, la respuesta está implícita, es nadie. Él es el único creador del universo, Él es el que sustenta todas las cosas, Él es desde el principio, desde el siglo y hasta el siglo. Las cosas perecen, Él permanece. Él es Dios y como Él ninguno. Pero no solo es eterno, no solo es creador, no solo es sustentador, además tiene una característica que no tiene ningún Dios de la imaginación. ¿Cuál? Esta, que Dios como tú, cargando, que tiene la idea de perdón, la iniquidad, ignorando las transgresiones del remanente de su heredad, no prevalece para siempre su furor o su ira, porque se deleita en misericordia. La pregunta de ¿qué Dios como tú o quién es como Dios? La pregunta está relacionada con su carácter piadoso y misericordioso. Los dioses de la imaginación del ser humano no tienen relación alguna con el hombre. Son seres imaginarios, ilusiones, que son supuestamente poderosos, pero no tienen el más remoto interés en el ser humano. Pero el verdadero Dios, el único Dios, el Dios de Abraham, el de Jacob, el Dios de Israel, el Dios de las 12 tribus, el Dios de los profetas, el Dios de Cristo Jesús, nuestro gran Dios, el verdadero Dios, ama a su pueblo. ¿Cómo sabemos que ama a su pueblo? Lo sabemos porque carga y cargó en la cruz, en Cristo Jesús, la iniquidad del pueblo. Este perdón tiene la idea de cargar el pecado. Lo cargó sobre sí. Recuerda, Cristo fue dado por nuestras transgresiones. Isaías nos dice que Él cargó con nuestros pecados, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. El pecado nuestro a Él le fue apuntado, Él lo cargó, siendo Él un ser sin pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios. Dice aquí el versículo 18 que ignora la transgresión del remanente de su heredad. ¿Cómo la ignora? No es que la pase por alto como mirando para el costado. Como la cargó sobre Cristo, a Cristo se le atribuye el castigo correspondiente al pueblo. Cristo se hace acreedor del castigo y una vez que Cristo experimenta el castigo por nosotros, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y así que experimentamos que el nuevo pacto. ¿Qué dice el nuevo pacto? Este es el pacto que haré con la casa de Israel.
con la casa de Jacob, no como el pacto que hice con los padres, libro de Jeremías, y lo puedes leer también el libro de Hebreos capítulo 8, no como el pacto que hice con sus padres, porque ellos pecaron contra mí, me desentendí de ellos, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel. Pondré mi ley en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré, seré a ellos por Dios, ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo ni a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus iniquidades. El nuevo pacto, el pacto de gloria, el cual estamos disfrutando hoy los creyentes, y el pacto que va a confirmarse en los postreros tiempos con el remanente de Israel, es un pacto de perdón. Y un pacto en el que el Dios omnisciente no trae a su memoria las transgresiones de su pueblo y la idolatría de su pueblo y la rebelión de su pueblo. Porque Cristo Jesús paga por el pueblo. El pueblo va a ser reconciliado con su Dios, no por los méritos del pueblo. No hemos leído un solo mérito del pueblo si hemos estado atentos. No hay un solo mérito del pueblo. Y cuando decimos el pueblo, no hay un solo mérito del que habla y no hay un solo mérito de los que están escuchando, sea gentil o judío. Nadie piense de sí más allá de lo que debe pensar. Todos nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios y todos merecemos la condenación de Dios, mas todos los que creemos en Cristo Jesús recibimos la restauración de Dios en el Señor. Hay olvido de Dios de nuestro pecado, absoluto olvido, y dice el libro de Hebreos en uno de los versículos más maravillosos del Nuevo Testamento que por una sola ofrenda Cristo Jesús hizo perfecto para siempre a los santificados. Una ofrenda superior a los machos cabríos. Una ofrenda del Cordero de Dios, con sangre inocente, sangre redentora, sangre que trae perdón de nuestros pecados. Él ignora, pasa por alto nuestros pecados, el remanente de su heredad. No va a prevalecer, no va a permanecer para siempre su ira. La ira de Dios es real, amigos, y si tú no crees que Dios tiene ira, no crees en el verdadero Dios. Pero la ira de Dios no es eterna. Es por tiempo, tiene límite. La ira de Dios tiene un límite y la ira de Dios pasa. ¿Por qué? Porque Dios, mira esta característica, Dios, grábalo en tu corazón. Dios se deleita, se complace ¿en qué? En tener misericordia. Dios tiene satisfacción en compadecerse de su pueblo. Por eso es que nadie puede afirmar con fundamento que Dios olvidó a Israel y ya no tiene conexión con Israel. Dios se deleita en la misericordia de su pueblo y se ha deleitado en tener misericordia de nosotros los gentiles. Por eso estamos firmes en la fe, por su misericordia. Es por eso, y añadamos esto, es por eso que Dios mandata tener misericordia a sus hijos. Y tenemos que mostrar la misericordia recibida. Recuerda la parábola de los dos deudores, muy importante, la hemos reiterado muchas veces en medio nuestro. Como cuando recibimos el perdón de Dios tenemos que dar de gracia. Así como somos perdonados, tenemos que perdonar, porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, no nos va a perdonar el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es alguien que se deleita en la misericordia. Son dichosos los misericordiosos porque son hijos de un Padre de misericordia. ¿La misericordia de qué? De no darle al pueblo lo que merece. Eso es misericordia. ¿Qué es no darle al pueblo lo que merece? La condenación eterna. Eso merece el pueblo, ser condenado para siempre, mas no le da eso el Padre, sino le da gracia. ¿Cuál es la gracia? El obsequio de la vida eterna. El Padre es misericordioso y muestra gracia para con su pueblo, y todo lo hace a través de Cristo Jesús, porque sigue siendo justo. Dios, para mostrar misericordia al pueblo, no obvió su justicia. No fue simplemente, como algunos imaginan, un Dios reprobado, un Dios que no existe, un Dios injusto. Dios tiene misericordia a todos, Dios los salva a todos. No. Dios, para salvar y tener misericordia, tiene que alguien pagar por el pecado del pueblo. Tiene que haber un sustituto, Cristo Jesús. Los que creen en una salvación universal sin Jesucristo es una salvación ficticia. Es un Dios injusto que no establece justicia por el pecado. Tiene que establecerse justicia por el pecado. Tiene que haber derramamiento de sangre por el pecado. Y solo la sangre de Jesucristo cumple con esa condición del justo Dios. Así Dios es que tiene misericordia. La misericordia y el amor de Dios no anula la justicia de Dios. Por eso es que solo confirmamos la salvación en el nombre de Jesucristo. Anulamos toda salvación
fuera de Jesucristo. La Escritura no conoce nada de salvaciones fuera de Jesucristo. No importa si eres judío o gentil, no importa quién seas, fuera de Jesucristo te pierdes. En Cristo Jesús estás salvo. Sencillo, muy claro. La Escritura lo enseña. Dice así: ¿quién? Dios como tú, cargando la iniquidad e ignorando la transgresión del remanente de su heredad. No prevalece para siempre su furor. ¿Por qué razón? Porque se deleita o se complace en misericordia. Hoy hemos aprendido de Dios que Dios es misericordioso. Esa es una característica de Dios. Cuando alguien te pregunta, ¿cómo es tu Dios? Tú puedes ya contarle. Él es el creador del universo, Él es eterno, Él es el santo, Él es luz, Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es omnipresente. Todas las características que hemos estudiado juntos. Y puedes añadir una. Dios, mi Dios es misericordioso. Y qué maravilla. 19. Dice, retornará, que se va a volver para compasionarse de nosotros. Compasionarse es tener misericordia, compasión de nosotros. Y va a hacer algo más. Subyugará nuestras iniquidades. No solamente va a perdonar el pecado del pueblo, lo va a subyugar, lo va a dominar. Ya el pecado no se va a enseñorear más del pueblo. Va a cambiar la rebelión y la idolatría del pueblo por un estado de pureza. ¿Qué decía Ezequiel? Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, haré que andéis en mis estatutos y los pongáis por obra, los voy a limpiar con agua limpia, de todos vuestros ídolos os limpiaré, dice el profeta Ezequiel, haciendo referencia a su nuevo pacto. Dios va a subyugar, va a dominar las iniquidades del pueblo y va a arrojar en las profundidades del mar, ¿qué? Todos nuestros pecados. Y la idea es que cuando son arrojados en lo profundo del mar, los pecados no pueden nadar hacia arriba para volver. Quedaron hundidos los pecados del pueblo. Nadie los puede volver a traer a juicio porque Dios los hundió en la profundidad. ¿No te trae alegría? ¿Te acuerdas cómo leíamos los primeros 6 versículos? Parecía que todo se perdía. La corrupción, el engaño, la falta de fidelidad. Está todo perdido, dijo alguien. No. Dios sigue siendo fiel y tiene un plan de redención para nosotros los creyentes del presente, incluso para su remanente Israel del cual estamos leyendo. ¿Cómo termina? Darás verdad a Jacob. No existe la salvación fuera de la verdad. No existe tal idea de, y esto grábalo porque es parte de los días que vivimos, no, obviemos la verdad para que seamos uno. No existe tal, es una tragedia tal declaración, mantener unidad sin verdad. Dios, cuando nos salva, nos instruye en su verdad. Es más, cuando subyuga el pecado de su pueblo, le va a dar, ¿qué? Su verdad. Porque Cristo es la verdad. Cristo mismo es la verdad. No lo leemos en el Evangelio de Juan. Yo soy, ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Si tú recibes perdón, recibes verdad. Porque recibir a Cristo, que es creer en Cristo, es recibir la verdad. El pueblo que va a recibir la verdad, darás verdad a Jacob. Misericordia a Abraham. No puede haber misericordia sin verdad. No puedes tú decir, yo fui perdonado, pero no, en la verdad no creo, no me interesa. No existe tal realidad. El que recibe el perdón, recibe la verdad de Dios. Para eso Dios nos perdona, para que creamos, recibamos su verdad. La verdad a Abraham, cual has jurado a nuestros padres desde día de lo antiguo. Como Dios no miente, como Dios se comprometió a bendecir la descendencia de Abraham, recuerda, en ti serán benditas toda la familia, te bendeciré, serás bendición y en ti serán benditas toda la familia de la tierra. Dios ha de cumplir lo que ha declarado. No por mérito de la descendencia. La descendencia de Abraham no ha hecho méritos para que Dios le perdone. No ha hecho méritos para que Dios se acuerde de ella. No ha hecho méritos para ser redimida. Pero por el amor de Dios y su compromiso hecho para con Abraham, con Isaac y con Jacob. Esa realidad trae ¿qué? La esperanza de la salvación futura. El Dios fiel. Y a nosotros nos causa alegría y esperanza leer de este Dios que restaurará al remanente Israel.
porque nos sostienen nuestras propias carencias presentes, que incluso nosotros siendo ¿qué? Torpes, dice que la Escritura, por más torpe que sea la oveja, no se ha de extraviar. Isaías capítulo 35. Va a andar por el camino de santidad, por más torpe que sea, no se ha de extraviar, porque Dios es fiel. Él se comprometió en salvarnos, Él nos salva, y Él se comprometió para con su amigo Abraham de salvar a su descendencia, y lo ha de hacer, pero lo hace todo a través de ¿quién? De Jesucristo. Por eso dijimos, este es un libro con mucha castigo, con mucha disciplina, con cautiverio, con asolación y hasta con ira, mas con esperanza. Hay esperanza, y la esperanza tiene nombre propio, Jesucristo. Tú has de decir, tú preguntarás, ¿cómo he de recibirle? La única manera en la que le puedes recibir es escuchando hoy su voz, Él confrontándote de tu estado de pecado personal, todos, comenzando con el que habla, siguiendo con los escuchan, al confrontarnos Él de nuestro estado de pecado, arrepintiéndonos. ¿Qué es ponernos de acuerdo con Él? Es reconocer nuestro pecado y nuestra imposibilidad de salvarnos a nosotros mismos. Y al arrepentirnos de nuestro estado de pecado, creer en ¿qué? En Jesucristo el sustituto por nuestro pecado. Jesucristo en la cruz cargando con nuestras transgresiones, Jesucristo entregando su inocente vida, o sea, muriendo, siendo sepultado, y Jesucristo por el poder de la majestad de Dios el Padre, resucitando de entre los muertos para darnos su justicia. Si tú te arrepientes de tu pecado y crees en Jesucristo, tú recibes esta gracia, esta misericordia, esta restauración y el don de la vida eterna. Fuera de Jesucristo no hay esperanza. En Jesucristo está la vida eterna. Y nuestro anhelo es, amigos oyentes, que este libro, este estudio haya servido para que nos acerquemos hoy a Jesucristo en confianza. Ha sido un agrado para nosotros. Un privilegio leer la palabra de Dios de manera pública, con carencias, con torpezas, pero con la esperanza de que el Espíritu mismo a todos nos abra el entendimiento y nos revele las profundidades de la palabra de Dios. No resta el deseo que dicha gracia, paz y misericordia sea con todos los que aman a Jesucristo.